Muy bien. Oh, ya, Brian Urbina ya finalizó primero. Pero Freddy le ganó a Brian. Brian te mandaron de tercero. Uy, Juan Carlos, nos mandaste una lava de una avalancha de lava para que los otros compañeros queden atrás y tú vayas adelantando. Ah, sin vergüenza. Bueno, esperemos 3 minuticos más. Aquí tenemos algunos compañeros que no han salido. 11. Santiago, bueno, ahí tú eres Santiago, Juan Carlos Saavedra, John, Jos Berry y Olaf, 1779 John. Bueno, Bueno, debe ser que se volvieron a insertar. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿les parece? Mientras algunos compañeros van terminando. Como ustedes bien lo terminaron, los felicito cuando dieron estas preguntas y estas respuestas y lograron llegar a la cumbre, es porque tenemos claro qué es la escritura. Nia, no te escucho, no te estoy escuchando. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la conducción, cuando estamos hablando de la seguridad vial, ¿sí? La andragogía es crucial, ya que nos permite a todos nosotros diseñar esa serie de estrategias educativas que son relevantes y prácticas, como lo que acabamos de hacer, utilizando quizzes en el cual se motiva al estudiante para subir y tener un nivel de maestría. Entonces, es bien interesante. Nosotros, recuerdan, estuvimos el año pasado viendo un curso de andragogía mucho más intenso, pero este es uno condensado, porque es muy importante la andragogía en la conducción, porque se basa en una pregunta cuando ustedes están enseñando. ¿Por qué quieres aprender a conducir? Ellos, todos los adultos, tienden a ser más autodirigidos y motivados por objetivos concretos. Cuando estamos en las empresas, que también a veces ustedes tienen ese rol, es por qué está el colaborador en ese lugar. Y no siempre es porque me ordenan, sino porque quiero mejorar mi trabajo, mi capacitación, la forma como yo hago las cosas, o quiero apropiar las políticas de la organización. Por eso, una buena manera en que empezamos todos aquí es haciendo esa pregunta. ¿Por qué quieres aprender a conducir? ¿Por qué estás en esta sesión? ¿Por qué consideras que este tema es importante para tu vida laboral? Eso es parte de lo que hacemos. Es básico, lo que siempre hemos visto son las experiencias previas, sean buenas, sean malas, sean regulares, ¿sí? Influyen estas experiencias previas en nuestro aprendizaje. Cuando integramos esas experiencias en la formación, pues nos permite un aprendizaje más significativo y aplicado. Y si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros veíamos cuando hablábamos de ese aprendizaje significativo, es que de las experiencias anteriores, del conocimiento y el aprendizaje anterior, pues entra el nuevo conocimiento y hacemos un proceso de asociación,
o de conexiones. Y cuando estamos hablando de a nivel neuronal es porque estamos creando más redes sinápticas, entonces son más difíciles romper. Entonces preguntas de cómo te sientes en el tránsito, qué comportamientos tú ves en el tránsito que te ponen en riesgo. Y de nuestros colaboradores es qué has visto que puedes hacer para hacer un entorno más seguro. Las personas, en su gran mayoría, siempre tendemos más a que el otro sea el responsable y el culpable que nosotros mismos. Entonces, cuando ustedes lleguen a esas discusiones, es que los motociclistas son irresponsables, es que los ciclistas no van, traten de cambiar esas dinámicas de cómo se sienten ustedes. Importancia en la seguridad vial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues para retener los conocimientos, para fomentar comportamientos responsables. Y preguntas como, ¿qué cambiarías en la movilidad? ¿Qué compromisos tú asumirías en la movilidad? ¿A ustedes cuál más se les ocurre? A ver, cuéntenmelo todo. ¿Cuál otra pregunta se les ocurre o ustedes aplican para ello? ¿Qué aplican? ¿Qué preguntas hacen? ¿Experiencia previa? A ver, ¿quién nos hace el favor de activar el micrófono? Si no, vamos a hacerlo de forma democrática. Astrid, nuestra querida Ingrid Astrid. Buenos No, días. buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo que cambiaría en la movilidad de pronto los peatones. Son demasiado imprudentes, no respetan las señales viales y digamos que si va uno en el auto o en la moto y de pronto por algún motivo uno les llega a rozar como con el espejo o algo, entonces el culpable es pues el conductor de ese vehículo, más no el peatón, porque se supone que el peatón tiene la apelación, pero yo digo que no sirve, porque los peatones son demasiado groseros, no respetan, así tengan el puente peatonal, prefieren pasarse en la vía vehicular y no la peatonal. Vale, nuestra Astrid. Pero ahora yo quiero que le des la vuelta, porque tú eres la formadora. ¿Cómo esa realidad la llevas a tus estudiantes? No les entendí, no se le escuchó bien. Aló, sí logra explicarme bien cómo esa realidad la llevas a tus estudiantes. ¿Cómo esta realidad la lleva a los estudiantes? Sí, porque no podemos decirles a ellos es que los otros lo hacen mal, sino él qué cuidados o qué cambios debe realizar. Sí. Ok, ya. Gracias. Bueno, yo por lo general les digo que cuando nosotros estamos como conductores es donde tomamos conciencia de la imprudencia que somos nosotros como peatones, porque lo que yo digo, nosotros como peatones somos demasiado imprudentes. Y hasta cuando estamos en el lugar de conductor es que nos damos cuenta de las imprudencias que cometemos. Y siempre les digo a los alumnos que no por el hecho de que nosotros seamos conductores tendríamos que ser un mejor peatón, que también debemos de decirle a nuestros familiares que no conducen, pues que sean prudentes. No por el hecho que nosotros conducimos, tenemos que ser prudentes, no, los que no conducen también deberían de ser muy prudentes. O sea, como que ellos también les hagan esa reflexión a sus familias o amigos, conocidos que no son conductores. Vale, que ellos lo aterricen. Entonces, aquí, como te digo, siempre, muchas gracias. Siempre hemos de llevarlos nosotros mismos, no el otro. Porque algo que se da en la pedagogía es el reconocimiento de nuestras responsabilidades, ¿sí? De la automotivación,
de esa experiencia que tenemos, pero nosotros no podemos cambiar al otro. A lo que podemos cambiar es a cada uno de nosotros mismos. Y el aprendizaje es personal, que después lo llevamos a lo social, sí, pero inicialmente es un aprendizaje personal. ¿Vale? Entonces, ahí es donde empezamos la andragogía versus la pedagogía. ¿Por qué? Porque generalmente en la pedagogía, pues esta se centra en los niños y en los jóvenes. Es lo que nosotros queremos que ellos empiecen a asumir comportamientos seguros, ¿sí? Pero muchas veces lo descontextualizamos desde la realidad. Es que las personas cometemos errores. Las personas podemos ir distraídas, las personas podemos ir desatentas a esa realidad o a ese entorno vial. Entonces, ahí es la labor del conductor de aumentar, como bien lo decía ahorita Street, su conciencia. La andragogía se enfoca netamente en el aprendizaje de adultos y en quitar excusas, en quitar es que el otro es lo que hace, sino asumir responsabilidades. Cuando un adulto decide conducir, decide tener ese proceso formativo, pues lo que hace es asume una nueva responsabilidad con todas las implicaciones que esto tiene. Cuando estamos hablando de la pedagogía, el docente es la principal fuente del conocimiento. Cuando estamos hablando de la andragogía, el estudiante va aportando sus experiencias previas al proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros estábamos haciendo en este proceso de discusión, que es una de las formas que ustedes más pueden aplicar tanto en las aulas cuando estamos en la parte teórica como en la parte práctica, en el cual ellos, muy bien lo decía ahorita Astrid, ella estaba en un momento preguntándoles, mira, los comportamientos que tú asumes como conductor, ahora contrástalo sobre los comportamientos que estás realizando como peatón, ¿sí? Entonces, como peatón y como conductor y cómo influyen nuestros comportamientos en la movilidad. La motivación en la pedagogía suele ser externa, por eso la pregunta que les estábamos haciendo antes, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué quieres conducir? Es muy interesante ese proceso motivador. Mientras que en la andragogía, pues es intrínseca. Nadie es porque los obliga, sino porque ellos quieren estar ahí. La pedagogía generalmente tiene un enfoque más estructurado, más cumple direcciones, hazlo de esta forma. La andragogía fomenta la autodirección. Por eso muchas de sus actividades son lee, consulta, investiga, trabaja en equipo, mira tú de forma independiente este video y también como tenemos nosotros, pues nuestras charlas. En pedagogía, generalmente el aprendizaje es a menudo teórico, abstracto. Y en andragogía, pues es práctico y aplicado a situaciones reales. Todo lo que vemos hoy, ustedes van a tener una pequeña actividad al final que la van a realizar y mañana nos cuentan cómo les fue con esa actividad. ¿Sí? Cómo lo aplicamos a nuestros contextos reales. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de la autonomía en la conducción que pueden hacer. La autonomía es básica en la conducción porque es cuando el conductor, cuando su candidato llega y dice, pues evalúa las rutas, decide cuándo detenerse, cómo reaccionar ante situaciones inesperadas. Y eso ustedes van entrenándolos para que mejoren su seguridad y su confianza. Cuando ustedes les están diciendo el tema de los tiempos, de las distancias de seguridad, el que modifiquen su comportamiento a través de la velocidad. Y después con ustedes cuando son instructores, ¿sí? Es que seguimos de forma consciente, de forma aplicada, salimos del automático, nunca entramos más bien al automático para asumir este tipo de comportamientos. Y a mí me gusta hacer estas preguntas reflexivas. Me gustaría que alguno de ustedes nos ayudara a responderla. ¿Por qué es clave la autonomía en la formación de conductores para garantizar decisiones seguras y responsables en la carretera? A ver, ¿por qué ustedes creen
que es importante, es autonomía. ¿Quién nos ayuda a responder la última pregunta? Para que ellos tomen sus propias decisiones. Uy, qué buena respuesta, Luis. Y así es, para que ellos tomen decisiones seguras, tomen buenas decisiones. Y entonces, parte de lo que ustedes hacen como instructores es fomentar la autonomía en la conducción. Cuando están haciendo el proceso instruccional, inicialmente, como habíamos visto antes, ustedes les dicen qué es lo que van a hacer. Vamos a hacer un cambio de carril. Después empiezan a narrar cómo es el cambio de carril. Tenemos que observar adelante, mirar el espejo retrovisor, conservar la distancia, mira que tengas un lugar para salida por si algo nos queda mal. Y después ustedes hacen la maniobra. O más que ustedes, el estudiante ha de ser la maniobra. Pero busquen antes de que la realicen, que la vayan narrando la maniobra. Y después que la haga automáticamente. Adelante este vehículo. Pero entonces vamos en esos procesos, desde algo dirigido a algo autónomo. Y esas últimas clases o cuando ustedes hacen el proceso de evaluación, parte de lo que tienen ustedes que verificar es que esas decisiones autónomas se realicen de forma segura, que es cómo interactúan frente a los otros actores viales, cómo interactúan frente a las señales de tránsito, cómo interactúan frente inclusive a conductores un poco agresivos. Entonces, así es como vamos fomentando esa autonomía. Y después, cuando ellos salen, yo siempre digo que el problema no es en las escuelas, sino el problema es a nivel social, en el cual tenemos esas malas prácticas, como desde la parte de nuestras clases les enseñamos técnicas para no caer en ello. ¿Y cómo haces para no caer en ello? Es ser muy insistentes en con solamente una vez que pase, con eso tienes suficiente para decir que ellos vayan controlando sus impulsos o controlando esas decisiones para hacerlas de forma, tomar decisiones riesgosas o inseguras. Cuando estamos hablando de la experiencia previa, algunas veces pues tenemos conductores o tenemos que ya vienen montando bicicleta. Y cuando tú montas bicicleta, se asume erróneamente que las normas de tránsito no les aplican. Entonces, ahí esa es una experiencia previa que nos puede ayudar porque maneja el equilibrio, pero por otro lado nos puede ir en contra porque considera que el lenguaje vial es para el otro, no para sí mismos. Entonces, debemos de ver lo que es experiencia previa, es fundamental en la enseñanza. Y ustedes cuando están en sus procesos formativos tienen que encontrar cuáles son esos sesgos cognitivos, esos sistemas de creencias o esos hábitos que ya han adquirido de forma que les pueden promover una buena conducción o una conducción riesgosa. ¿Sí? Y ustedes lo ven diariamente, cómo esa experiencia previa influye en las decisiones de conducción y cómo influyen en la seguridad vial. Y muchas veces es romper esos paradigmas. Es que yo no coloco la direccional porque si coloco la direccional no me van a dar vía. ¿Lo han escuchado ustedes o no lo han escuchado? Esos son chismes de chismes de la oposición. Sí, sí, eso se escucha. Entonces es ver, sí, primero es el respeto o el ceder el paso si alguien tiene la cortesía de dar la direccional por un lado y por el otro lado es demostrar la importancia de la direccional. ¿Por qué es la direccional? El sentido. Porque es que la direccional no es por cumplir una norma. La direccional es para que los otros actores viales sepan cuál va a ser la maniobra que tú vas a realizar y puedan ajustar su conducción frente a lo que tú vas a realizar. ¿Listo? Entonces, mira lo interesante, cómo influye esa experiencia previa y cómo lo podemos mejorar.
Entonces, la relevancia inmediata. Esa es una de las básicas que tenemos. Esa es importancia en que nuestros conocimientos los podamos aplicar ya. Yo creo que muchas veces a las personas quieren ir de una vez a mover el carro. Eso es lo que quieren. Tenemos muy buenos EAs como ustedes que tienen un simulador. Entonces, entre la parte teórica pueden ir trabajando la parte del simulador como para quemar un poquito de fiebre. Pero, ¿por qué es tan importante el entender la parte teórica o la parte del lenguaje, las vías, nuestros deberes, etcétera? Porque eso es una responsabilidad. No es solamente mover el carro, como ustedes lo saben muy bien, sino lo que esto implica. Entonces, desde su parte teórica, cuando estamos dando diferentes conceptos, por ejemplo, el tema de velocidades, ahí podemos ir de la mano de las técnicas de frenado. Y en las técnicas de frenado o el uso correcto de los espejos retrovisores, entonces eso les ayuda a cuando estén frente a su vehículo, pues aplicarlo a situaciones reales, a situaciones potencialmente peligrosas. ¿Sí? Entonces es cómo lo llevas. Siempre que estés trayendo movilidad segura, visión cero, cuando estés normas de tránsito, señales, de una vez lo vas teniendo con una imagen, con algo real. Algunas veces yo les digo, si tienen la oportunidad de algo tan sencillo como acercarse a la ventana para que ellos observen o que evoquen algo interesante en el transcurso de su hogar a la escuela de conducción o al sitio de trabajo. Esos procesos de vocación hacen que ellos lo que están viendo lo apliquen ya, lo apliquen en ese momento. Yo sé que ustedes lo hacen, ¿cierto? ¿O no lo hacen mucho? A ver, ¿quién nos dice? Sí, no, ¿quién sabe? Sí, sí. Sí, y síganlo haciendo. Esa es una muy buena práctica. También está la solución de problemas. Entonces, cuando estamos, esa resolución de problemas en la conducción, pues que ellos identifiquen, analicen y encuentren soluciones. Como les digo, es muy fácil criticar. Eso es lo más sencillo. Pero ahora viene, como bien decía Steve, nosotros en nuestro comportamiento, ¿cómo lo podemos mejorar? Entonces es el ver, pasó un peatón, sin estar atento, ¿tú qué vas a hacer? Y ahí viene todo el proceso de corresponsabilidad, que es una de las 5 competencias que se deben manejar para el desarrollo de la movilidad segura. Es el hacerlos ver el gran valor que tiene el conducir. Hay un mensaje hermoso que la licencia de conducción es un privilegio, ustedes lo tienen dentro de sus redes. Entonces, cuando lo entendemos y ellos lo entienden, se dan cuenta de la importancia de identificar soluciones efectivas. ¿Sí? De cambiar, es que es el ciclista, es el peatón el que va mal, ese es el problema de él, pero tú es el que estás inmerso en un problema si llegas a atropellarlo, en el cual hoy en día el proceso de corresponsabilidad cada vez mayor, tu proceso de responsabilidad es mayor, entonces, ¿qué haces para protegerlo? Desde tan sencillo como ir controlando la velocidad hasta maniobras un poco más densas que necesitan entrenamiento, como son las frenadas de emergencia, los pitos o los respectivos giros que llegan y pueden realizar. Entonces, importante, como tenemos ahí las habilidades en situaciones de riesgo, cómo reaccionar ante un frenazo, cómo después de una situación de riesgo que te sube y te altera tu sistema límbico, entonces, ¿cómo te puedes calmar? Algo tan sencillo como qué hacer después de un proceso de estrés, después de que me paren y me pongan una orden de comparendo, cómo nos calmamos para evitar otros procesos. Entonces, dentro de esos procesos de formación, también tienen que empezar a trabajar algún de respiración dirigida, de mindfulness, si ustedes así lo tienen, de bajar el cortisol hasta cosas tan sencillas como el abrazarse uno mismo, como tener un contacto para calmarse, o el proceso de las manos para lograr
sacar un poco ese estrés. Entonces, preséntenlo en entornos simulados. Se puede hacer desde un proceso de imaginación hasta un proceso de simulación, o ustedes en un entorno controlado, cuando tienen ya zonas seguras, también pueden llegar a trabajar con diferentes factores de riesgo. Y la actividad reflexiva. Yo quiero que ustedes piensen en un problema común en la conducción. ¿Sí? Vamos a pensar todos, la cuarta. Vamos a pensar en un problema común en la conducción. A ver, ¿quién nos pone el problema en común en la conducción? ¿Cuál de ustedes? Me volé un pare. Muy bien, querido Luis. Me volé, me comí un pare. Por eso es que estamos gorditos, ¿cierto, Luis? Un poquito. Entonces, entre todos pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. ¿Cómo abordamos de forma efectiva que la persona tenga como costumbre no respetar los pares? A ver, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo abordaríamos? Todas sus ideas que ya han hecho son maravillosos. Inge, perdón, ¿cómo es la pregunta otra vez? Inge, qué pena, ¿nos puede repetir la pregunta? Ya, dijimos que estamos en la actividad reflexiva. Entonces tenemos un problema común, que es no Sí. respetar los pares. Cómo abordar este comportamiento de forma efectiva? Muy bien. El día, vamos a hacer, si alguien si alguien está pasando, no lo respeta, y tú estás por ahí, ¿qué pasaría? ¿Te molestaría? Muy bien. Jairo, cuéntanoslo, Jairo. Pues yo entiendo que la Hola, pregunta Jairo, se... qué rico escucharte. Hola, ¿cómo estás? Bien. Según lo que entiendo de la pregunta, ¿cómo podríamos corregir esa conducta? Sí, muy bien. ¿Cómo podrías corregir esa conducta? Pues yo creo que, digamos que puede ser haciendo uno el par y dando el ejemplo, puede ser una opción. Muy bien, dar ejemplos. Bien. Viendo las consecuencias. Muy bien. Nosotros como seres humanos hoy en día, esa que ustedes están dando, ¿qué crees que pasaría? Y muchos te van a decir, nunca va a pasar. Yo lo he hecho y nunca pasa. No, pero ¿y si te pasa una sola vez? Entonces ahí se empiezan a reflexionar. Muy bien. ¿Cómo contribuye mi comportamiento a mayor seguridad o mayor riesgo? ¿Qué impacto tiene? Entonces, perfecto, viendo las consecuencias que se pueden presentar. Muy bien. Ustedes lo han presentado. Súper. Aquí les doy un pequeño resumen mientras van viendo las consecuencias que se puede generar. Sí, Ingrid, eso es genial. Estamos escuchando que Ángela y Astrid respondan y continuamos. Si fuera un familiar que está pasando y no resuelve, ¿qué sucedería? Ponerse en el rol del otro. Muy bien, juego de roles. Genial, Ángela. Y vemos que es muy sencillo. Se pueden llegar a crear pues simulaciones para ver, inclusive hay jueguitos en los cuales hay un juego que es de estacionar, que no me acuerdo cómo se llama, y precisamente cuando no respetan el par se dan las pequeñas colisiones, y desde juegos que no tienen en el celular,
uno puede empezar a reflexionar que cuando te chocas con otro, pues no te da punto y tienes que volver a empezar. Entonces, desde ahí lo puede llegar a hacer. Enseñanza significativa. Genial. Entonces, ahí podemos trabajar. Dinos, querida Ingrid, tienes la manito levantada. Vale, entonces hay muchas formas en que nosotros podemos aprender y metodologías que podemos aplicar en los estudiantes, en los adultos. Hoy nosotros estamos usando una que es la más conocida, que es a modo de preguntas. Y eso está desde los griegos, ¿sí? En el cual tú vas haciendo preguntas, la audiencia va respondiendo, va reflexionando y juntos vamos construyendo el conocimiento. Hay otra que es presentando los casos. Un caso como el que tenemos aquí abajito. Un conductor experimenta una situación de emergencia en la carretera, como un fallo en los frenos, ¿sí? Pide a los estudiantes que analicen las decisiones que el conductor debería tomar para mitigar el riesgo y evitar un accidente. Ese es un caso en el cual estamos mirando, ok, entonces ahí tienen ellos que analizar cuáles son los tipos de frenos, la seguridad, la pendiente, el tipo de vía, las distancias que debe manejar, etcétera, para poderlo mitigar. Ese es el método de casos. Otro tenemos las simulaciones. Las simulaciones dentro del simulador de conducción. Otros tenemos programas que nos ayudan a simular. Yo con ustedes a veces había trabajado con SWOT, en el cual es un simulador de entorno. Nos dicen cómo es. También tenemos hoy por hoy, no las tengo aquí a la mano, las gafas y el tema de realidad aumentada que también nos puede llevar. El tema de la retroalimentación y más que todo cuando ustedes están, que lo hacen muy bien en sus clases prácticas. Esa retroalimentación constante sobre el desempeño. Pero esa retroalimentación tenemos que tener mucho cuidado en lo estás haciendo mal, mantén la seguridad, etcétera. Tenemos que buscar que sean retroalimentaciones positivas, porque las personas cuando le decimos todo mal se sienten incómodos y empiezan a colocar una barrera frente al instructor. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo así una retroalimentación positiva frente a una circunstancia o a una maniobra riesgosa? Entonces, en lugar de decirles, sí, estás manejando muy poca distancia de seguridad. ¿Sí? ¿Ustedes lo han visto? ¿O no lo han visto? Entonces ustedes pueden llegar a decirles, estás utilizando bien los aparatos, ¿sí? Un buen trabajo, al esforzarse en mejorar tu conducción, es genial ver tu disposición para aprender y reflexionar sobre las buenas prácticas. Te invito a que conserves la distancia de seguridad. Ven conmigo y vamos a contar cuáles son las distancias de seguridad que debemos tener. O sea, ese tipo de lenguaje, ese tipo le ayuda más a la persona, que es que lo estás haciendo mal. Entonces, en lugar de decir, mira, lo estás haciendo mal, vamos a contar juntos si estamos a una distancia de seguridad y ustedes usan el método de los 3 o de los 5 segundos, dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, empiezas a reforzar. Entonces, ahora sí, cuenta conmigo. ¿Cuántos segundos estás manteniendo la distancia de seguridad con el vehículo de frente? Estás viendo las llantas cuando son a muy bajas velocidades, estás viendo las llantas del vehículo de adelante, ¿sí? Y si no, muy bien como ustedes los pasarían. ¿Qué pasaría? Sí, esa es una manera. Que no, un ciclista está en contravía y entonces llega y se enojan. Sí, pero quien está aprendiendo eres tú, no él. Entonces es como empezar a cambiar, porque muchas veces le decimos, estás mal, y las personas empiezan a generar reacción. Empiezan a generar, esto no me sirve, esto no funciona, este instructor es malo. ¿Cómo cambias tu lenguaje? Yo creo que esa es una de las actividades que debemos realizar, cómo cambiamos nuestro lenguaje. Y el aprendizaje activo, en el cual yo sé que por todos los temas que tenemos, muchas veces es muy difícil integrar varios temas, pero cómo promueven la discusión.
es básica que ellos hablen. Hoy ustedes están muy callados, no sé qué me les pasó hoy. Mañana yo sé que van a estar más activos. Son Entonces, muy tímidos. sí, están, y ya me conocen un montón, pero entonces tenemos que mirar cómo promover la discusión. Dime, mi Ingrid. Otra que podemos utilizar es el escenario de toma de decisiones. Ustedes eso lo hacen bastante cuando están en la clase práctica, en el cual no solamente en las primeras clases, ustedes lo que hacen es que la persona adquiera la memoria motora de cómo mover el vehículo, pero en las últimas clases, después del 75% de las clases prácticas, ya debemos haber dominado la parte motora, la parte procedimental y empezamos a tener esos escenarios de la toma de decisiones para ponerlos a ellos. Y a veces inclusive cuando estén detenidos o estén en sus pausas, más que todo en la de 4 horas, empiecen a mirar un poco el entorno, a ver qué es lo que están encontrando y cómo podemos ser parte de la solución. Y muy importante, pues las actividades en grupo. Las actividades en grupo son supremamente valiosas. Santiago nos está escribiendo algo genial y muy importante, que es básico en todos nuestros procesos. ¿Sí? Es la retroalimentación, como decíamos a un lado. Esa retroalimentación inmediata a los conductores en tiempo real, que veamos en ese momento, pero como les dijo, que sean propositivas. Esta retroalimentación, uno, facilita la corrección de nuestras técnicas de conducción, mejora la seguridad, promueve la comprensión de las consecuencias y no solamente hasta siniestros, sino esas pérdidas que estamos llevando, ¿sí? Y a nivel personal, pues ayuda a los conductores a evaluar su propio desempeño, fomenta un ambiente de aprendizaje abierto donde se valora la mejora continua. Entonces, viene una gran pregunta: ¿cuál ha sido el impacto de esa retroalimentación en tu propio aprendizaje? Y me gustaría que alguien nos contara cuál ha sido ese momento de retroalimentación que ustedes dicen si funcionó, o incluso cuál dicen no, este no funcionó. ¿Quién nos ayuda con esa pregunta? ¿No? Están muy tímidos, Luis. Bueno, pues esta tarde les hacemos algo para que mañana nos lleguen igual. ¿Mm? Y pues tenemos el tema de la motivación. Las personas, el cerebro, funciona. Mira, perdón. Dime. Yo tengo, digamos, ahí un aporte en una retroalimentación que hice en algún momento que creo que me Sí. sirve mucho. Y fue precisamente cuando estaba tratando de explicarle a alguien cómo hacer las cosas, se dio digamos que el reto de que como era una persona que ya sabía mucho, que lleva muchos años en el entorno, él me decía que no tenía mucho que aprender, que él ya se las sabía todo, ¿cierto? Y simplemente, digamos que la técnica que utilicé fue, vamos a hacer algo, solo por esta semana, hazlo como yo te lo estoy diciendo, como te lo estoy pidiendo, y vemos los resultados. Y si es mejor, nos quedamos con la metodología que te estoy dando, y si no, pues sigues utilizando la tuya, la que sea mejor. Y lo aplicamos precisamente, y al cabo de 2 semanas, él mismo me dijo, sí me sirvió. Y ya quedó pues con esa método, pues digamos que con esa forma de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces quería compartirlo porque me pareció pues como una experiencia muy buena que tuve con él. Genial, ponerles un reto. Hazlo de esta forma y evaluamos al final. Ese es un muy Sí, buen exacto. reto. Gracias. Gracias, Jonathan. Sí. Y muchas veces cuando tenemos conductores que nos vienen, que ya piensan que se las saben todas, es hacerlo ahí, es promoverlo. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso pues también está asociado con la motivación, el por qué estamos acá, ¿sí? Como habíamos visto, pues la motivación es intrínseca, extrínseca, ¿sí? Entonces, pero para la motivación es muy importante los refuerzos positivos, los elogios, las recompensas, el cuadro de honor, si ustedes llegan a tener el estudiante más seguro, el empleado más seguro, el colaborador más seguro, ¿sí?
y el establecer también unas metas personales, como el obtener certificado de conducción, mejorar las habilidades, mejorar determinadas situaciones. Y aquí tenemos otro pequeño jueguito. ¿Sí? Entonces, aquí se los doy. Este sí, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, en el cual vamos a trabajar precisamente las metas claras, los refuerzos positivos, la conexión con experiencias previas y el ejemplo de objetivos de seguridad. Para motivarlos y que todos estemos hablando al tiempo. Entonces, es solamente una pregunta y ustedes van a ayudarme a asociarlo. ¿Listo? A mirar. Entonces, vamos a asociar. Tenemos acá experiencias previas, metas claras, refuerzos positivos, objetivos de seguridad vial. Y aquí abajo tenemos revisión preoperacional en menos de 5 minutos, reconocimiento a conductores segundos, compartir experiencias de seguridad, 20 horas de conducción sin incidentes. ¿Listo? Experiencias previas, ¿cuál de las 4 es? Ustedes me dicen y yo lo arrastro. A ver, a ver. ¿Cuál? Compartir experiencias de seguridad. Vale. Metas claras. Aquí no mordemos, no ladramos, nada de eso. A ver, metas claras. Reconocimiento con conductores seguros. Revisión, ¿me decías? Ok. Refuerzos positivos. ¿Cuál sería? 20 horas de conducción. No te entendí, Freddy. 20 horas de conducción. Ok, refuerzamiento de conducción y objetivos. Vamos a mirar, tambores, tambores. Bueno, tuvimos 2 bien, metas claras, y tuvimos 2 mal. El reconocimiento de conductores es refuerzo positivo. Y esos objetivos de seguridad viales que llevamos 20 horas de conducción, toda nuestra conducción durante este año de forma segura, por ejemplo. Entonces, es importante tener en nuestros procesos formativos definir las metas claras. Hoy nuestra meta es el entender qué es la andragogía y cómo la podemos aplicar y ver cómo ustedes ya lo aplican. Ese es nuestro objetivo. El refuerzo positivo, cuando se dan cuenta, ok, tuvimos que corregir estas dos y cuál es la solución correcta. Conexión con experiencias previas, todo el proceso que hemos venido realizando y pues ejemplo con objetos de seguridad vial. Establecer metas como realizar historias de conducción sin accidentes, motivar a ese proceso de práctica, en el cual lo que nos decía Jonathan, hazlo esta semana, a ver cómo nos va. Eso es parte ¿Cómo? de este proceso. Ah, ¿Mm? sí, sí. Y para finalizar, quiero que recordemos los estilos de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos diferentes actividades que son visuales, auditivos, kinestésicas, ¿sí? Personas que les gusta mucho lo visual, por eso tenemos que hacer diapositivas, elementos que te cambien, también cómo manejas tu voz, cómo proyectas tu voz, cómo cambias el ritmo de tu voz, cómo haces el proceso de entonación. Y el kinestésico es en estas actividades chiquitas que tenemos en el aula o aquellas que ustedes hacen directamente en la conducción, como se acuerdan, yo creo, espero que lo hayan seguido usando, el de conductores seguros, en el cual estamos asociando una frase, algo auditivo a alguna acción, y eso nos crean conexiones neuronales. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un grupo que es de estilo visual, pues presentaciones, gráficos, diagramas con las señales de tránsito, demostraciones de maniobras a través de los videos, mapas visuales y auditivos, discusiones en grupo, grabaciones. Hoy en día están muy de moda los podcasts, también parte porque las personas estamos frente a diferentes estímulos. La verdad, en la conducción no la recomiendo mucho. Instrucciones verbales claras durante la práctica de conducción.
Y aquí tenemos, vamos a cerrar con nuestra actividad de hoy para mañana. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad. Bueno, aunque ustedes ya lo hacen, porque ustedes son instructores de conducción o son capacitadores en seguridad vial. Entonces, deben aplicar alguna actividad de forma andragógica, alguna de estas casos, simulaciones por experiencias, discusiones guiadas, análisis de entornos, cualquiera de esas la debemos usar en su práctica profesional entre hoy por la tarde y mañana en la mañana. ¿Sí? Y debemos centrarnos en qué? En cómo comunicar efectivamente las instrucciones y cómo podemos fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo donde podamos discutir y podamos aprender. ¿Sí? Aquí tenemos 4 ejemplos, si ustedes quieren tener cualquiera de ellos. El cinturón de seguridad, los climas adversos, el tema de las peatones o de las distracciones. Ahí las tienen cada una de ellas para poderlo trabajar. ¿Sí? Entonces, para nuestro cierre, entonces sabemos que la andragogía es ese arte, esa ciencia para enseñarles a los adultos. Se basa en que la persona tiene una autonomía, que esa es básica para tomar las buenas decisiones en el tránsito. También se basa en que tiene unas buenas o malas experiencias, una experiencia previa que nos puede contribuir a temas de una conducción segura, una conducción riesgosa, y la labor de ustedes es empezar a identificar cuáles son esos comportamientos riesgosos que la persona puede llegar a asumir, que la motivación es intrínseca. Entonces hemos de parar por qué estamos acá, por qué estamos realizando este sentido, que a la persona le gusta más la práctica que la parte teórica. Entonces el por qué, el entender la razón, no solamente el que tengamos un tema de memoria, un tema de, porque sí lo dice la norma, sino la explicación. Y cuando ustedes explican, la persona va cambiando. Ahí hay unas estrategias efectivas para motivar a los aprendices y adaptar. Entonces, pues esa se basa a través de la reflexión de la necesidad y a través también del refuerzo positivo, que es básico en todos estos procesos. Y antes de finalizar, pues vamos a ver cómo nos fue aquí. Vamos a mirar quién se llevó la de oro. Entonces tenemos que Anderson, mayor puntos, después Anderson, muy bien, Ingrid, Juan Carlos, Joseph Berry y John. Entonces, más obstáculos, Alejandro y Juan Carlos, el que más. Entonces, unas felicitaciones les voy a mandar. Nosotros teníamos un grupo de andragogía. ¿Ustedes pertenecen al grupo de andragogía o todavía no pertenecen a él? Sí, señora. Yo no. Entonces les voy a compartir por acá el link del grupo de andragogía, quienes no están, para que por favor se sumen. Y los voy a, porque por ahí esta semana, y ustedes saben que de vez en vez yo les empiezo a enviar cositas interesantes por ahí. Y ahora sí cuéntenme por qué hoy están tan tímidos. ¿Qué pasó hoy? Porque venimos del festivo. Oh, Ah, qué bien de festivo. Ya, entonces mira, aquí les doy el link del grupo de WhatsApp y les voy a pasar también la asistencia para que por favor la diligencien. Ustedes saben que nuestros procesos con ANDA, pues nosotros los certificamos y ese también es un esfuerzo que hace el SEA para mejorar, mejorar sus hojas de vida. Entonces aquí se los enviamos también el link de asistencia. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, llamada de auxilio. Dije que hasta las 12 y nos dio el tiempo. bien. Listo. ¿Todo bien? ¿Todo regular? ¿Todo mal? Muchas gracias. Todo muy bien, Nidia. Muchas gracias.
Vale, entonces nos vemos mañana por el mismo canal. Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Ah, usted sí firme. Gracias, mi ingeniera. Con gusto.